Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a su programa favorito. Desde el ombligo del mundo, desde el México Tenochtitlan, Enfrascados Podcast. El podcast. Lástima que no investigué cómo se dice. Hay un truco que yo voy a hacer después, güey, donde voy a mover mis dedos así y va a salir humo de eso. Va a salir humo así también, tío. Pero también no hubiéramos investigado cómo se dice en náhuatl. Si a ustedes no les creen, nosotros sí les creemos. Nos apendejamos, ¿va? Si quieres lo investigamos. No, pues imagínate que lo ensayamos, imagínate aquí a que practicamos y eso. Imagínate Sí. acá y pues el del pan se va a ir y derecho y ya no nos Yo va a la dar única tiempo. palabra que me sé así, más o menos en náhuatl, que todo eso se dice hasta mostla. Estamos claro que es hasta mañana, Hasta mañana. pero nos vemos un poquito mal pensando que prehispánico significa fuerza náhuatl. Había más lenguas, había más Sí. había más palabras Pero también. es una de las culturas y yo te platico también, conocí una persona maestra también, apenas se acaba de titular en lengua en lengua indígena y precisamente trabaja con nosotros, luego te voy a decir quién. Y ella se dedica a que todas esas raíces de los idiomas no se pierdan también. Pues que lo más importante y sobre todo amigos también, lo prometido es deuda, tío. Les había Así dicho es. que, y aparte porque pues ya Lo saben. prometido es deuda, pero este cabrón le comía las habas. No, fíjate que hasta no eso madres no. que si no. ¿Por qué? Porque yo sé que te gusta todo este pedo de lo prehispánico. Y saqué todos mis juguetes. Y sacó exactamente. Todavía faltan. Sacó todos los accesorios. Hay unos accesorios que no los podemos sacar, pero al final de cuentas, esto que ven acá, pues es una representación de toda nuestra cultura también. Es toda nuestra cultura maya, mexica, zapoteca, de la que ustedes gusten. Gracias también por el collarito ahí. Sí. Tiene poderes también. Entonces, la verdad es algo que te gusta y es algo que también a ustedes les va a interesar porque vamos a conocer más de esta historia, más de todos estos, pues, dioses, ¿no? Llamémoslos así. Y sobre todo amigos, aclarar algo, vamos a platicar leyendas de terror de nuestra cultura prehispánica. ¿Por qué lo quiero aclarar? Porque hay una gran diferencia entre mitología a leyendas. Porque si me pongo a platicar de mitología, pues les tendría que platicar a lo mejor sí de nuestros dioses prehispánicos, de todo, como lo hice, de toda la mitología. A lo mejor de pues cuando falleces y vas Al más allá. vas más allá. Es parte de, pero eso lo quiero dejar quizás para Día de Muertos, a platicarles cómo era un Día de Muertos en la época prehispánica. Ahorita me voy a dedicar únicamente a espantos, a que me jalaron las patas, a que el guerrero le atravesaron un cuchillo y resulta que sigue. Y también ese también es prehispánico. Aquí lo tengo, aquí mi pedernal. Pero ahorita de lo que vamos a iniciar, tío, a mí lo que más me llama la atención sobre la cultura prehispánica también es que a lo largo de los años, como han trascendido otras culturas, también nuestras leyendas han trascendido, tío. Entonces, muchas de las leyendas, honestamente, que te voy a contar, no es que repita, sino que desde nuestros ancestros esa cultura ya existía, ¿sale? Entonces, no les extrañe que a lo mejor les voy a platicar una historia que tenga que ver con un duende, con la Llorona, con ese tipo de cosas, pero ojo, amigos, desde nuestros antepasados ya existían, amigos. Entonces vamos a iniciar de lleno con estas historias prehispánicas. Una disculpa si hay algunas palabras que me cuestan un poquito no somos expertos pronunciar. Eso es a lo que iba. Honestamente no encontré también no dediqué el tiempo suficiente a buscar a alguien que sepa. Por desgracia Orizaba es una ciudad muy chica, entonces como tal no busqué si había un antropólogo, alguien que nos pudiera orientar quizás un poquito más, pero como les digo, esta historia se los hizo con mucho amor, lo investigué con mucho cariño y sobre todo practiqué las palabras como no tienen idea y traté de agarrar pues un poquito. Si quieres agarrarme el puñal, lo puedes agarrar, pero ahorita también. Ya agarré el puñal, ya agarré el puñal. Pero tal cual acá, a mí lo que me casa es que sí sabías, como dato curioso, aprovechando que está nuestro amigo, porque ojo amigos, he notado que los panaderos se ponen aquí afuera. Sí. ¿Tú sabías, como dato curioso, que nuestros antepasados diseñaban el pan como una manera de expresar su adoración a sus dioses prehispánicos? No, güey. Se supone que cuando llegaron los españoles, mucha de su cultura fue quemada, fue destruida, y cuando habían prisioneros o esclavos que eran enviados
a las cocinas y a los hornos, hay muchos panes que tienen formas raras. Pues en la antigüedad era pan que se hacía con simbología oculta, y era la manera en los que ellos seguían expresando su adoración a sus dioses prehispánicos y lo hacían en la masa. Yo no sé si el pan de noviembre, el que siempre comemos, la famosísima hojaldra, tenga el significado también prehispánico de ese pan con los huesos que le ponen ahí. Es parte de lo que hacían. Aparte también estos canijos españoles, cuando vinieron con la conquista, toda la cultura que se tenía aquí en México, pues ellos la quisieron pues prácticamente desaparecer, ¿no? Y haciendo sus iglesias encima de los templos que utilizaban estos ancestros también ahí en las pirámides, güey. Pues mira, ahorita que ya inicias con el tema de las pirámides, una de las historias, digamos que voy a empezar, digamos que de lo leve a lo que yo considero que es lo más fuertecito en cuestión de las creencias que tenían. Pero la primera historia que te voy a platicar, tío, es de la Cuiclapantón. Te voy a... Estas historias, tío, te voy a pedir un favor. No te las voy a narrar como si fuera una información, sino quiero que te sientas ambientado en el lugar. Te di esto porque quiero que cierres los ojos y te vas a imaginar que eres un guerrero que, pues yo digo que para la edad longeva que ya tienes, pues soy a lo un mejor... guerrero, güey. Sí, ya eres un guerrero, sí, pero pues también... Soy guerrero dragón, güey, me dicen Po. Te dicen Po, y no puedo decir detrás de cámaras cómo te dicen realmente, porque Potter se reiría. ¿Cómo te dicen realmente? ¿Cuál es tu apodo? ¿Cómo me dicen Potter? No te podemos decirlo, te decimos. Pero mira, te decía que la Cuiclapantón. La Cuiclapantón es una leyenda muy curiosa y muy chistosa. Imagínate que se trata de prácticamente una mujer enana. Una mujer enana que tiene la maldición de tener los pies sumamente pegados. Y lo que hace esto es que la hace tener un aspecto curioso y chistoso, como si fuera un pato. Ok, ya te la imaginaste. Ahora, imagínate que esta mujer, aparte de ser enana, tiene el cabello muy largo. Y ahora, es como una especie como de gnomo, por así decirlo, por el tamaño. Pero ahora, aquí lo curioso y con lo que empezamos la historia es que esta mujer o esta entidad se aparece a las personas que hacían del baño en lugares que no eran asignados para ir al baño. Sí, y por eso tengo que empiezo con lo más leve. No sé si sepas, pero mucha gente a nuestra cultura nos han dicho indios, nos han dicho indígenas, nos han dicho prehistóricos, nos han dicho retrasados. Se supone que en la época europea no existía la asepsia, no existía la sanidad. Los desechos en épocas victorianas... No manches, esos cabrones meaban donde quiera y cagaban donde quisieran. Meaban donde quisieran. Entonces, los aztecas, bueno, que también el término azteca está mal, los mexicas y la cultura en general del lago donde fue erigido la ciudad de Tenochtitlán, tenían un sistema de riego y de drenajes, tío. Entonces, somos una cultura muy limpia. Lo que hacían los españoles, ellos probaban baño una vez al mes. Por eso también se tiene la idea. Hasta la fecha, por eso se tiene la idea. No, es que yo siento, tío, yo no he salido, no soy millonario para salir a Europa, ¿no? Pero por eso los perfumes, los mejores del mundo, son franceses, son europeos o franceses. Léase el libro del perfume para que entiendan un poquito más del contexto. Ahora, ¿qué quiero llegar? Esta leyenda, yo siento que es como el coco de la época prehispánica para la cultura de la limpieza. Porque la leyenda cuenta que la Cuiclapantón se le aparecía a las personas que iban a hacer al baño al monte. Pero imagínate, yo te dije que era una mujer, pues con aspecto gracioso, que por la maldición tenía los pies juntitos. Ahora imagínate la misma mujer, pero que sea una calavera que te está caminando así. No mames. Cuando quieres hacer tus necesidades fuera del lugar que está designado para que hagas tus necesidades. Entonces imagínate nada más, tío, ponte en el contexto. Sí. Tú eres un guerrero mexica, o bueno, tú eres un comerciante mexica, ponle. Ya realizaste el trueque, en la noche dices, ¿sabes qué? La neta no llego a mi casa.
al chile, pues me voy a meter aquí al monte. Cuando estás a punto de realizar tus necesidades en la parte del monte, la Cuiclapantón se te aparece, pero ya totalmente transformada en calavérica. Y sí, tal cual lo que dicen es que se te apregna en el pie y te está agarrando así de que aquí no, y que te agarre y que te somete a que no tienes que hacer ahí. Digo, suena muy gracioso, sí. Pero imagínate qué tipo de cultura tan avanzada tenían como para desarrollar una historia para que la gente fuera limpia. ¿Qué opinas de esa primera ley? Está leve. Sí, pero imagínate esta historia desde los pequeños ahí que les decían, ¿sabes qué? No te vayas a zurrar ahí porque te va a aparecer ¿cómo la Cuiclapantón, ¿sale? Entonces imagínate, es como acá, pórtate bien o te va a llevar el coco. Sí, ¿sale? Es lo que te voy a decir. Así de fácil, ¿no? Entonces tú vas creciendo con esa ideología y al final de cuentas esta ideología se convierte en parte de disciplina, porque también ellos siendo tan inteligentes podían, a lo mejor ya todo esto lo sabían, que a lo mejor por ahí había algún sistema de riego, por ahí había no sé, o se filtraba el agua que ellos se tomaban, no sé, algo así, ¿no? Entonces pues claro que ellos eran tan sabios que decían, ¿sabes qué? No, tenemos que meter todo esto a estos cabrones para alinearlos, porque si no, pues nos puede pasar algo, ¿no? No, ya tú acabas de decir algo. Ellos, entre chinampas, ya tenían sistemas de acueductos. No es que tuvieran tuberías, pero ya tenían sistemas en el cual no es que pudieran beber el agua del lago. Pero se filtraba, no se filtraba, sino tenía fluidez. Tenía fluidez y aparte su sistema hacía que el agua sucia se fuera y el agua limpia llegara. Entonces, realmente eran muy listos y como tú dices, realmente me adivinaste el pensamiento, porque lo que te voy a decir, por ejemplo, acá tus niñas que están detrás de cámaras, ¿no? Si tú les quieres meter idea de algo, ¿qué les dices? El coco, ¿no? O la bruja. Pues ellos, la Cuiclapantón, se le aparecía. Eso en general, porque si algo tenía... Si algo en general, si algo tenía nuestra cultura, es que era mucho honor. Eran guerreros por naturaleza. O sea, los mexicas del México Tenochtitlan eran guerreros por naturaleza. Aunque no lo crean, nuestra cultura sí era muy sanguinaria. Hasta la fecha, hijos de la... ¿cierto? Tal cual. Sí, miren, sí corta. No, y sí corta, esa me sí corta. Ten cuidado porque ese sí corta. Ahora, tío, lo que más me gusta es que también los dioses prehispánicos en general, porque la cultura maya, la cultura zapoteca, los toltecas, los olmecas, cabeza olmeca, la cabeza garras, todo eso de nuestra cultura, tío, siempre han demostrado que tienen deidades a cualquier ser vivo de nuestro universo. ¿A qué me refiero? Dios de la lluvia, bueno, Dios del agua, Tlaloc, otro Dios del fuego, Dios de la tierra, Dios del maíz. Yo te he platicado y durante este programa, por ejemplo, ya te he contado leyendas prehispánicas a lo largo. Ya te conté de las Tlahuelpuchis en episodio de vampiros. Ya te conté sobre historias de México, sobre la leyenda del Tlacuache, que es la leyenda del fuego. A mí me gusta mucho esta cultura. Ahora imagínate que existe un monstruo que es enviado por un dios, porque como que dice el dios, ¿sabes qué? A mí se me antoja tal sacrificio, pero como no me lo han hecho, mando a mi monstruo que me lo haga. ¿Te imaginas ese tipo de cultura a llegar a que el propio dios se autosirve de su ofrenda? Pues yo te voy a platicar del Ahuitzol. Del Ahuitzol, que es conocido como el monstruo enviado por Tlaloc. ¿Dale, tío? Vale, dale. Lo bonito de esto es que también parte de nuestra cultura prehispánica nos han enseñado el respeto a todo ser vivo en general. Ellos cuidaban mucho a los animales. Cuando no se los comían, pero sí los cuidaban realmente. Porque pues yo digo que en un domingo en Plaza Mayor de Tenochtitlan, la cadena alimenticia tenía que seguir. Sí, o sea, realmente sí. Pero pues yo digo que un pozolito de Guerrero junto con Xoloscuincle, pues no se le negaba a nadie, sí, ¿no? Que también, como dato curioso, aunque no lo sepan, pero todo el mundo ya lo debe saber, pues que de ahí nace el pozole. El pozole era, acuérdate que pues para ellos era así como que la muerte era un trasciende y era un honor morir. Era un honor morir, pero el pozole era hecho por los guerreros. Fíjate que yo no sé si dentro de la historia el tema del pozol era
se los comían, pero prácticamente eran los guerreros que perdían alguna batalla o que perdían un juego de pelota, que al final de cuentas los sacrificaban, pero cuando ellos se comían a estos guerreros, según la creencia y según lo que he leído y todo, decían que ellos absorbían la fuerza de ese guerrero. Sí, de hecho sí, tienes mucha razón, tío, en ese aspecto, porque es cierto, su creencia decía que, por ejemplo, o sea, decía, sabes que ya perdí, no hay pedo, pues ya, me van a hacer pozole. Simón. Entonces la idea de comérselos era para absorber las habilidades, que incluso también se cree que los nahuales, que también es una cultura o una creencia prehispánica, hacen lo mismo con sus difuntos. Eso véase en el episodio de Nahuales parte 1 con Erasmo y parte 2 con Felipe, donde explican más sobre ese tipo de cosas, pero nuestros ancestros sí tenían eso. Sí. Suena grotesco, sí. Que ahorita el canibalismo se siga practicando con los billonarios cuando se comen a su primer bebé recién nacido, no, es otra cosa. Pero en la época prehispánica... Pero fíjate que también o sea, me viene la imaginación, todo este tipo de cosas, pero ¿cómo imaginar esta persona que se la comían? Realmente ellos realmente sentían la energía o todo era también mental, donde realmente, oye, vencía... dicen que para un cabrón y medio, ¿no? Entonces lo vencía y toda esa fuerza que tenía esa persona, porque no eran personas débiles, güey. Sí, eran guerreros, o sea, cabrones. Ellos cuando se comían su pozol, realmente, o pozole, lo que sea, realmente sentían así como que no mames, güey, voy a hacer una fusión, güey. No sé, ahí sí lo desconozco, pero vamos a dejarlo. Yo lo puedo dejar así, pero sí. yo siento que estos guerreros sí como que llegaban a decir de que, ¿sabes qué? Pues ahora me siento más poderoso, ¿no? Porque vencía a un hombre fuerte, ahora yo voy a ser un hombre más fuerte. Pues a lo que ya continuó, tío, que no, me desvié bastante, pero continuó con lo que te decía del Ahuitzol, que es conocido como el monstruo de Tlaloc, porque te platico. Se supone que el Ahuitzol es conocido como es una deidad acuática. Bueno, es un servidor de las deidades acuáticas, pero este ser tiene la capacidad y la facultad de aparecerse en cualquier lugar que tenga agua. ¿A qué me refiero? Se puede aparecer tanto en mares, como en lagos, como en un simple charco de agua. Ahora, ¿cómo era esto del Ahuitzol? Te lo describo primero. Se supone que el Ahuitzol era visto o era descrito en sus pinturas y en los códices que llegaron a encontrar y de la cultura, que era como una tipo nutria gigante o como un perro con pelito así como que muy finito, gigante. Ahora imagínate ese ser, pero que en vez de patas tenga como las de mono. Creo que por sí tenía mucho eso de mezclar, como los nahuales o incluso otros seres. Ahora, una tipo nutria con patas y manos de chango y que en la cola tuviera una mano. Ah, cabrón. ¿Por qué? Porque la leyenda cuenta que cuando a Tlaloc se le antojaba que le sacrificaran a alguien, decía, pues mando a mi Ahuitzol que me lo traiga. Ahora, ¿por qué tenía esa facultad? Porque así podría ser una víctima que tanto se encontraba pescando, como podría ser un simple transeúnte mexica que pasaba por un lugar donde se encharcó. Ahí podía salir el Ahuitzol y se tiene la idea que de la cola que tenía forma de mano los agarraba y los arrastraba. Eran arrastrados a cualquier lugar que tuviera agua. Ahora, la idea y cómo es que ellos empezaron a distinguir, porque tío, a lo mejor no te has hecho la pregunta, pero te hago la pregunta para que te hagas la pregunta. ¿Cómo distinguían? Sonó muy enredado, ¿va? ¿Cómo distinguían una víctima del Ahuitzol a un simple pescador que murió ahogado? ¿No te habías hecho esa pregunta? No. Pues ya hice que tuvieras esa duda. Bueno, la idea es que el Ahuitzol, al servir a entregárselo a Tlaloc, lo que hacía es que aparte de llevarse su alma, nada más requería llevarse sus ojos, los dientes y las uñas. Y digamos que los demás pobladores lo que hacían para distinguir al ahogado a una víctima del Ahuitzol era que las víctimas eran encontradas al tercer día sin ojos,
sin dientes y sin uñas. Era la manera en que ellos podían distinguir que había sido víctima del Ahuitzol. Entonces, a mí me llama mucho la atención el hecho de que una criatura enviada por deidades acuáticas tuviera esa facultad. Si estuviéramos en la época prehispánica del México de Tenochtitlan, hasta de un vaso de agua, en forma de calavera, por cierto, también puede salir el Ahuitzol, porque era su facultad para servir a las deidades. En general, él servía y, ¿sabes qué? Tengo antojo, voy y agarro al azar. No había una víctima en general. Las víctimas las había después de que ya las encontraban fallecidos. Imagínate qué tuvo que haber pasado, porque repito, no te estoy contando mitología, te estoy contando leyendas, para encontrar a un pescador sin ojos, sin dientes y sin uñas. ¿Qué opinas, tío? A mí el hecho de que tenga... porque dice que la cola en forma de mano era algo de que... A mí me llama mucho la atención precisamente ese tipo de transformaciones. Digo, ya hablamos del nahualismo, pero ese tipo de deidad o ese tipo de... ese monstruo que mencionas, imaginarte una nutria con manos de mono y una cola de mano... Sí. ¿Sale? Y también me llama mucho la atención... 5 manos prácticamente. Y me llama mucho la atención también el cómo Tlaloc, o sea, realmente él pedía un sacrificio, ¿sale? Y él le tenía nada más que llevar a la persona. Lo que me genera duda es de que ese sacrificio no era voluntario al final de cuentas, porque muchas veces algunos sacrificios sí eran así como que yo voy y yo me sacrifico por la pandilla, no hay bronca. Pero esos sacrificios eran involuntarios. Sí. No sé si nada más era para satisfacer su necesidad de Tlaloc, o como para que decir, pues si no me chingo a pues les mando una tormenta, ¿no? Como las que han estado cayendo ahorita. ¿Sale? Yo creo que le hace falta también que mande a su monstruito como para que se calme. Pero te digo, no fue un sacrificio, ¿cómo se llama? Que ellos lo hayan elegido, sino que este cabrón nada más dijo, se me antojó un muchachito o una muchachita, ¿sabes qué? Tráemelo. Y lo más raro es cómo lo describen más adelante, que este monstruo, o sea, se distinguía que se lo habían llevado porque no tenía ojos, uñas, o sea, específicamente. Sí, y al tercer día. Nada más ese tipo de cosas. Sí. Y ver realmente, bueno, pues ya el estado en que lo encontraban, pero sí se me hace muy... no sé, no sanguinario, pero también decir, ¿por qué nada más ese tipo de piezas, no? ¿Quieres que te cuente otra historia sobre sacrificios? A ver. Que a nuestra cultura le mamaba, ¿eh? Yo te he platicado sobre los espíritus de las estrellas. Simón. Tú ya te tengo cómo se llaman, porque la neta, o sea, mucha de esta información, aunque no lo crean, miren amigos, para que vean que no traigo teléfono aquí. O sea, hice mis escritos, porque sí busqué, nomás me asesoré en internet para lugares, pero la mayoría sí lo tuve que sacar de libros. Ahí tengo en mi Kindle un libro que me ayudó bastante, que precisamente es sobre mitología azteca. Y la Tzitzimime, son los espíritus de las estrellas, que es lo que te platicaba. Si yo me pongo a platicarte sobre el calendario de ellos, al chile no me van a entender, no me voy a saber explicar y los voy a enredar, la neta. Porque lo único que te puedo decir es que es un calendario que tiene 13 días, o por así decirlo, 13 días, y otro que tiene 20. Entonces llega en una conjugación de donde, por ejemplo, es como si yo te dijera, prácticamente es el nombre del día y el día del mes. Entonces llega un punto de esa conjugación de su calendario, donde después de ciertos ciclos, después de 52 años, el mismo ciclo se repite. Después de esa conjugación, o sea, imagínate las probabilidades que existen de que tal día, por ejemplo, decía un tehualqui con un 4 de mono, un oseoc con un 5 de perro. Así era la mezcla, güey. Imagínate a llegar al punto al que 52 años, todo el ciclo ya había pasado, y lo que decía, lo que te platicaba, que hacían un ritual para la Tzitzimime, porque pasaba algo. Se apagaba el fuego de toda la ciudad. Toda la ciudad de Tenochtitlan era apagada. Todo el fuego era apagado. No había luz eléctrica, obviamente, ¿no? Entonces, hablando de sacrificios,
precisamente con un cuchillito un poquito más parecido a esto. Esto es obsidiana, amigos, ¿eh? No existía el filo y esta madre sí. Entonces corta. Hay que tener, sí corta, ¿eh? Por medio de un sacrificio lo que hacían, tío, es que abrían el tórax de una persona en lo más alto de la pirámide. El sacerdote lo que hacía, que el corazón lo prendía. Cuando prendía el corazón de este sacrificado, lo que hacía es que el corazón tenía que incendiarse. Si el corazón en el tórax se mantenía el fuego, era una manera en la que los espíritus les decían: acepto tu fin y tu inicio de ciclo, estoy satisfecho, puedes proceder a prender todos los fuegos de del templo, de los patios principales, y hasta el final se dejaban las casas privadas, que quiere decir, al final los campesinos, los comerciantes, hasta el final. ¿Había jerarquías? Sí. Ahora lo que quiero llegar, ¿en qué momento pasan las Tzitzimine? Tzitzimine son los espíritus de las estrellas, que si el corazón del sacrificado no encendía, eran cuando las Tzitzimine descendían y empezaban a devorar a toda la gente. Porque el sacrificio tenía que ser sí o sí. ¿Cómo depende de ti que un corazón tenga un incendio dentro del tórax? Imagínate, tío. Yo sé que a lo mejor suena muy descabellado, pero pasaba. Ahora imagínate, ¿tú te imaginas cómo hacían para que un corazón se incendiara? Sí, nos costó un huevo prender esto. Ahora imagínate un órgano, un corazón. Eso, y para mantenerlo, ¿no? Para porque se tenía que mantener para que también ellos dijeran, ya los dioses ya están satisfechos. O a lo mejor, te digo, vuelvo a lo mismo, en este tipo de elecciones, o sea, el saber cómo los elegían a este tipo de personas, si realmente era por su pureza, por su virginidad. Perdón, tío, muchas veces eran esclavos. O alguna doncella, ves que se manejaba también ese tipo de cosas. Pero imagínate, o sea, nada más era como que, me voy a agarrar tú vente para acá. Agarra ese cabrón. Si no prende, pues ya nos chingamos. Ya nos chingamos todos. Y fíjate que va a sonar así. No estoy diciendo que sea una fiel demostración de lo que era de lo que era México Tenochtitlan. México, no sé cómo, bueno, muchos los escriben como con otra letra, ¿no? Pero Tenochtitlan, en pocas palabras. Lo describen tal cual, tío, la de Apocalipto. Tal cual. Que fue grabada algunas escenas, por cierto, en Catemaco, donde está el salto de Ipanclá, es lo único que quería decir. Pero esa es otra historia de sacrificio. Tío, te voy a decir una frase. Si me la terminas, muy chingón. No te lo digo mal, pero no te sientas mal que no me la digas. Más que nada por el término que te voy a decir. Pero yo siento que a lo mejor tu lógica sí te va a poder terminar. Si yo te digo, cuando el tunculucho canta, el indio muere. Exactamente. Si yo te digo, cuando el tecolote canta, el indio muere. Todo mundo ha escuchado esa frase. Ahora te voy a contar la leyenda del tunculucho, que es conocido como el tecolote. Tío, ¿nos puedes dar, antes de que yo te cuente esta historia, tú qué conoces de ese presagio? Porque esa leyenda que te voy a contar es un presagio. ¿Tú qué has escuchado de eso? Bueno, la lógica dice, ¿no? Que el indio muere. O sea, pero ¿tú qué has escuchado de eso? No, es de que cuando que los tecolotes son como de mal agüero, ¿sale? De que cuando tú estás en algún lugar, llegas a encontrar algún tecolote y está cantando en determinadas horas, es porque pues alguna persona va a fallecer. Exactamente. Ahora, ¿tú alguna vez te has preguntado por qué son tan mal pedo con los tecolotes? Nunca, güey. Qué bueno, porque yo te voy a platicar de dónde salió. Es una historia muy bonita. Tiene un poco de bullying esa historia, pero así tal cual la leyenda del tunculucho. Tunculucho que... suena como que me va a dar miedo, güey. No te va a dar miedo. Pito, tío. Tunculucho. Mira, la historia va así y te la voy a contar de memoria porque se me hizo muy chistosa. Siempre en nuestra cultura nos han platicado, y no lo niego, que pues parte de su cultura era
que los animales eran como que muy independientes, pero también eran parte fundamental de su crecimiento. Águila real, lobo mexicano, jaguar, el tecolote, en unos los conocen como búho, que es prácticamente el mismo animal. La leyenda cuenta que el tecolote era un ave, o es un ave que mucha gente le tiene mucho respeto. Incluso, amigos, hasta en la cultura pop original, bueno, actual, la siguen utilizando para cuando te gradúas, porque el búho o el tecolote es muestra de sabiduría. Entonces, en el reino animal de la época prehispánica maya, porque esta historia no es de Tenochtitlan, no es mexica, es maya, pero prácticamente si los mayas, su época fue hasta 930 después de Cristo, y de ahí fue en ascenso por la llegada de los españoles, México en Tenochtitlan fue hasta 1514 más o menos, por esas fechas, con la conquista. Ahora, tío, cuando se tenía la idea que el tecolote era muy respetado, dicen que era un ser muy sabio, pero también que era un ave muy apartada. Entonces, suena chiste, pero al tecolote fue invitado a una fiesta de aves, en lo que se le conoce como el reino de las aves. Ahora, como sus leyendas cuentan que prácticamente, pues el Xoloscuincle podía tener pues vida social prácticamente como si se tratara de un ser humano, lo mismo que el jaguar, lo mismo que el águila real, el ave fue invitada y resulta que le dieron de beber balche. Balche es un licor maya que es hecho de agua, de corteza de árbol y miel, prácticamente como agua miel prácticamente. Le dieron eso. Al ser un ave muy sabia, pero también era un ave muy apartada, cuenta la leyenda que se emborrachó. El tecolote se emborrachó. Y para esto, un maya curioso que iba pasando por el Palacio de las Aves, vio que había fiesta. Entonces, cuando vio que había fiesta, dijo, pues me voy a meter a la fiesta también. ¿Y qué crees que le dieron al maya? Le dieron balche. Ahora, ¿cómo se conocía en su cultura que de por sí el tecolote era muy sabio? Le dijeron, pues ¿qué pasó, mi rey? ¿Por qué andas tan borrachito ahorita? Y lo empezó a molestar. Le hizo bullying. Lo que hizo que las demás aves le perdieran el respeto. Que ya no le buscaran ni ya no le pidieran consejos. Él, obviamente, furioso y triste por el hecho de que fue humillado por un simple humano borracho, porque yo no salgo a fiesta y cuando salgo me molestas, lo que hizo fue jurar tomar venganza en nombre de todo humano en general. No dijo me la voy a cobrar con este borracho, cabrón, en general. Lo que hizo fue hacer parte de su sabiduría, y como sabía que los mayas eran muy creyentes de los presagios, él empezó a entrenarse en los cementerios. El tunculucho iba a los cementerios. ¿Para qué? Porque si algo tiene el tunculucho, que también es muy hábil con su olfato. Él adoctrinó su nariz al olor de los muertos de tiempo y a los muertos actuales, y cuando iba llegando un muerto al cementerio. Fresquecito. Empezó a distinguir los olores. Y cuando llegó con los humanos, muy apartado ya del reino de las aves porque ya no lo respetaban, fue cuando el tunculucho empezó a cantar. Y los pueblerinos o la gente maya empezó a notar que justo cuando el tecolote cantaba, era que se moría, y ahí nació la leyenda. Y fíjate que qué historia tan chingona, porque es parte de cómo empezó a dominar las esencias de cada uno de las etapas de los difuntos, ¿no? A lo mejor uno de 4 años, 5 años, uno en reciente. General, sí. A lo mejor al grado de que, no sé, voy a decir alguna estupidez, pero al grado de que si tú tienes alguna enfermedad, ¿sale? Alguna enfermedad. Era mal presagio. Era mal presagio, porque a lo mejor él podía adelantarse a que si cantaba es porque alguien que estaba cerca ya tenía un olor a muerte. A morido. Y esa fue la manera en que nació el refrán:
cuando el tecolote canta, el indio muere. A mí se me hace una historia muy cotorra, chingona, pero también tiene un bonito presagio o incluso hasta mensaje. Porque realmente el Tunculucho sí se sintió ofendido de que, o sea, no mames, es como si al Potter nunca toma con nosotros y cuando tomamos se pone hasta el culo y después lo andamos castrando o subiendo a las redes, ¿va, Potter? ¿Tú qué dirías? Chinguen a su madre, nunca más vuelvo a tomar con ustedes. Ya no me acerco, ¿no? Ya no me acerco con ustedes. Lo mismo pasó con el Tunculucho, que dijo, ¿sabes qué? Yo te ofrecí ir a tu fiesta para que veas que no soy mamón y que sí, aparte de sabio también cotorreo. Y pues también es como todo, ¿no? Pues un balche. Investíguenlo, eso sí existe, el licor maya, sí existe y sí está hecho con... No crean, como les dije, todo lo que leí en los libros lo tuve que rectificar en internet. Para allá lo probamos el balche. Lo tuve que rectificar porque decía balche, en donde investigué y dije, ¿qué madre es el balche? Porque decía, balche, una bebida alcohólica. Yo dije, pues a lo mejor es como el tipo el tequila o como el pulque, pero dice que no, porque el pulque ves que es con maguey, ¿no? Con maguey, y el bache es con corteza de árbol. Imagínate, eran bien locos también para ponerse pedos. Ahora, tío, te voy a contar una historia que me llama mucho la atención, porque esta historia todavía es reciente. A ver, güey. Todavía es reciente. ¿Tú has escuchado sobre los ateteos? ¿Ateteos? No, nada más puros ateos. Pues vas a dejar de ser ateo cuando te cuente sobre la cueva de los ateteos y que los ateteos son conocidos como los duendes prehispánicos. A mí lo que me encanta de esta cultura, tío, es que... Fuera de los aluches y de todo ese tipo de... Muy fuera de los aluches, porque los aluches, recordemos, son mayas de la península de Yucatán. ¿De quién jaló mi cabello? ¿Quién jaló mi cabello? ¿Quién jaló mi cabello? ¿Dónde está mi papazul? No. Los ateteos, y los tenemos acá cerca, tío, es de Tlaxcala. Entonces, prácticamente las Tlahuelpuchis y los ateteos ahí se codean, tío. ¿Por qué te digo que es actual? En el pueblo o en la comunidad de Hueyoclipán, así se llama, Hueyoclipán. En el pueblo de Hueyoclipán existe unas cuevas, ¿sale, tío? Son unas cuevas también, porque te tengo que poner en contexto. Los ateteos son las entidades de la humedad y de cualquier cuerpo acuático. ¿Qué te dice que es un duende? O un chaneque. Un chaneque donde hay pozos, ahí están. Un duende también, cuando haya, ahí están. Los ateteos es lo mismo, por eso se le conoce como los duendes prehispánicos, tío. Donde haya agua, ahí los vas a encontrar a los ateteos. Ahora, ¿qué es lo que los hace diferentes y aterradores? Los ateteos cuentan que, lo voy a leer varias veces porque no se me quedó el nombre del pueblo. Hueyoclipán, en el pueblo de Hueyoclipán, Tlaxcala, hay unos lugares que son muy inaccesibles, que son peñas, que son pozos, que son lagos. Pero ¿por qué la gente le tiene tanto miedo a las ser inaccesibles? Porque aparte de que hay cuevas, tío, es como si nosotros como programa vamos y cuando vamos llegando escuchas a niños jugar. No mames. Actualmente, tío, todavía hay gente que va rumbo a esos lugares porque te digo, está difícil de llegar. Pero a la gente que se ha acercado lo más que puede, escucha a niños jugar. Y sus características son seres máximo de 1.5 metros, con cuerpo grisáceo y arrugados. Te están describiendo prácticamente un duende. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Que los españoles en sus escritos hablan de ellos. También. Hablan de ellos en lengua, ¿cómo se le puede decir? De frailes. En sus escritos hablan de los ateteos porque hijos mestizos de españoles eran robados y llevados por los ateteos en haciendas cercanas en Tlaxcala. No, y sí te creo, porque Tlaxcala es una de las ciudades con que ni existe, con mayor número de iglesias también, que mayor número de iglesias,
este tipo de ¿qué dices? De peñas inaccesibles. Sí. Entonces realmente, ¿y quién dice que no? A lo mejor y todavía existan estos... Todavía existen, tío. Todavía existen, tío, porque dicen que todavía es parte ya de los lugares turísticos, pero realmente no es tan fácil meterte a los lagos. Simón. Y que cuando vayas llegando escuchas a niños jugar. Ahora, A cualquier hora. Pues regularmente, tanto en la noche, porque te va un presagio. Se tiene la leyenda que si un tlaxcalteca o un turista, lo que sea, logra agarrar un ateteo, si lo agarra en noche de luna llena, el ateteo se ve obligado a concederte un deseo. Si no te lo concede, le da el peor de los castigos, que es convertirse en arena. Desde el principio te dije, ellos son deidades o son de la cosmología prehispánica, de la humedad y de los cuerpos acuáticos. ¿Qué es la arena, tío? Todo lo contrario a una humedad y a un cuerpo acuático. Un desierto. Un desierto seco. totalmente seco. Entonces, si tú logras atrapar a uno, se ve obligado. Pero ojo, lo atrapas en noche de luna llena, en un lago que es casi difícil de entrar. Y así, te tiene ¿sabes? Aquí me estoy imaginando, así como lo describiste, ese personaje de 1.5 metros, gris y todo, a un Gollum. Al Tokio. Al Tokio, ¿no? Tokio, saludos al Tokio, ¿no? Bueno, sí, güey. Sí. Muchos saludos, te mando un saludo. Al Gollum, güey, al del Señor de los Anillos. Algo así. Ahora, tío, bien sabemos que también cuando agarran un duende, que es lo que hace un duende, te concede un deseo, obviamente, como con otros trucazos, que a fuerza se quiere llevar a alguien, pero es muy parecido. Y te estoy hablando que son leyendas antes de la llegada de los españoles, porque el término duende es más de la conquista para arriba. Sí. Bueno, hacia lo actual. El ateteo es hacia atrás. Y la cueva de los ateteos todavía existe, tío. Donen para que podamos ir a la cueva de los ateteos. Entonces, eso es lo más fiel a lo que actualmente es conocido como los duendes. ¿Qué opinas, tío? No, pues bien interesante, güey, porque créeme que mi imaginación ahorita se regresa a la historia y me imagino, yo imaginándome esos peñascos, esos lugares inaccesibles, como esos niños o estas entidades se presentan, ¿no? Se llegan a representar o se llegan a aparecer realmente. Y también conforme va pasando el tiempo, no sé cómo nosotros podemos llegar. Bueno, ya llegamos a perder mucho tema de la cultura, pero al final de cuentas te digo, si existen, a lo mejor ya no le toman esa importancia o ese respeto hacia esas entidades. Hacia esas entidades. Pues yo era Chile, sí. Porque realmente, o sea, todo esto que estás platicando, que me estás contando, realmente a estas personas, estos dioses, realmente a estos guerreros se les respetaba tal cual, que ahorita nosotros los mencionamos, sí fue el dios del agua, sí, y contamos chascarrillos y todo, cuando realmente en esos tiempos hablar de esas personas, o yo creo que mencionarlos o algo, era un terror o un pánico que no satisfaceras sus necesidades de ellos, güey. No, y sobre todo el hecho de que, como tío, hasta la fecha, imagínate que tú vas de visita a Tlaxcala, a la cueva de los ateteots, y en un lugar donde te dicen que está difícil meterte al lago, escuchas a unos niños jugando, al Chile yo sí me voy. O sea, podré jugarle muy al verga, me podría gustar esto, pero pues no hay... Yo hago referencia a esto, te digo, del tema de los dioses y tema del respeto, porque también lo mencionábamos en un en vivo. No sé si recuerdas cuando pusieron a fue Poseidón el que pusieron en Poseidón en Mérida, sí. Y que les cayó, güey, pero macizo, ¿no? Sí. Entonces, yo quiero imaginarme ese tipo de que si ese dios se sintió realmente humillado, que si esa gente que todavía es nativa, esa gente que todavía es creyente de todos estos dioses que ellos respetaban, realmente sintió ser el verdadero terror, güey. Sí. De que por qué pones a alguien que realmente tú no venerabas en las épocas que tú viviste o que tus descendientes lo vivieron, güey. Y pues para continuar, tío, esta historia siento que al público que tenemos detrás les va a interesar,
porque no quiero ser grillero con señoritas que están detrás de cámaras, pero hasta en la cultura prehispánica existe la envidia en las mujeres. ¿Ah, sí? Sí, y ahorita se hacen como que no escuchan, pero qué bueno que no exista envidia entre... No, entre ellas no. No entre ellas, con otras mujeres. Dice, pero sí, nunca nos podemos hacer daño. Tal cual, o sea, eso siempre ha pasado. Amigos, les voy a contar una historia muy hermosa, pero también muy trágica, conocida como la leyenda de Ixtabay y el bosque o la selva de la ceiba. La ceiba. La ceiba de Ixtabay. También es maya esta historia, pero es muy bonita, tío. ¿Por qué? Te platico. Ixtabay era una mujer muy bondadosa. Muy bondadosa, era una mujer que respetaba y amaba a todo su entorno y a todos sus seres queridos, hasta una mariposa, hasta el ser más grande, a todos los respetaba, ayudaba y cuidaba. Existía una mujer que crecieron juntas, que la odiaba como no tienes idea, que es conocida como Uxcoley. El problema de Uxcoley es que ambas eran muy bellas. El problema que le envidiaba mucho Uxcoley a Ixtabay es que, pues, ojo amigos, no quiero que me funen. Ixtabay tenía algo que su sexualidad no tenía problema en desempeñarla. Amaba tanto a sus seres queridos que se tiene la leyenda que si alguien llegaba y le decía, ¿se puede? Adelante. Se puede. Sale. Entonces, esta de Uxcoley, lo que hizo fue que ella era muy así como que, como diría Belinda actualmente, ¡ay, la monja me persino! Sí. Vean los TikToks que andan rolando de Belinda, ¿no? Diciendo de Ángela Aguilar. Cierto. El problema al que quiero llegar es que ella era era muy fría, sí. Era gruñona, era fría, no ayudaba a nadie, no aportaba nada a su sociedad, era culera, Uxcoley. Lo que hizo es que no le gustaba que Ixtabay simplemente ejerciera su sexualidad y que fuera muy bella, pero también muy querida. Que fuera muy disponible. Deja tú eso, la gente realmente no le importaba lo que hiciera, porque ella amaba y cuidaba todo su entorno. Entonces lo que hizo Uxcoley fue decirle a todo el pueblo, oye, esta mujer es una... perdón amigos. Una Ixcaban, que significa en términos más o menos una prostituta. Una Ixcaban. Oye, ella es Ixcaban. No. Ahora, ¿qué pasó? Te decía de broma, pero en nuestra época prehispánica, no creas que vivían 60, 70, 80 años, no. Ahí era máximo, tú y yo ya seríamos longevos, tíos. Sí. La neta. Entonces, cuando murió Ixtabay, como era una mujer que realmente todo el mundo quería, lo que pasó es que todo el mundo fue a su velorio. Bueno, a su entierro, ¿no? A lo que pasa. La habían enterrado también. Sí, también, bueno, la fueron a su entierro. Y lo que pasó es que empezó a emanar su tumba flores que olían muy rico. Como un cuerpo incorrupto, empezó a oler muy rico su cuerpo ya difunto. Crecieron flores en su tumba. Y la gente decía, es que claramente esta mujer era una santa. ¿Qué pasó con Uxcoley? Cuando murió prácticamente seguido Uxcoley, cuando fue su entierro, también crecieron flores, pero pasó un fenómeno todo lo contrario. Las flores apestaban. Que las flores emanaban un olor muy horrible. Lo que pasó que aquí quizás te confundo un poco, pero ya quita a Ixtabay de la historia. ¿Por qué? Porque Ixtabay a ser una mujer que fue muy aparte muy buena, fue directamente a trascender, mientras Uxcoley fue llevada al inframundo y ella pidió que si podía seguir penando en la tierra. Ella quería seguir penando en la tierra, ¿sabes por qué? Porque quería seguir poniendo en mal el nombre de Uxcoley.
Perdón, de Eshtabai. Cuando Utzkullei regresó al plano terrenal, ya no era Utzkullei. Ahora ella se hacía llamar Eshtabai. Ahora, ¿qué pasaba? Parte de la condición del inframundo para que pudiera regresar al plano terrenal a seguir haciendo el mal era que tenía que alimentarse, y sobre todo porque ella muy en el fondo envidiaba que Eshtabai pudiera ejercer lo que le gustaba. Ahora, en la selva, en el bosque de la ceiba, lo que pasaba que en un árbol, precisamente en el árbol de la ceiba, ahí estaba Eshtabai. ¿Qué pasaba con Eshtabai? Pasaba cualquier polizonte, cualquier maya que estuviera perdido y lo seducía. Cuando llegaban al punto del orgasmo, se daba cuenta la persona que iba borracha, que estaba perdido, que Eshtabai, que realmente es Utzkullei, ya no era la mujer del cuerpo perfecto ni la diosa de un vestido blanco. Ahora se trataba de una mujer deforme, con la cara negra y los ojos negros y con unas grandes garras, porque parte de la condición del inframundo era que tenía que deshacerse de los cuerpos. Las garras lo que hacían es que les desmembraban la piel. La única manera de salvarse de Eshtabai, que realmente es Utzkullei, era decirle su nombre verdadero. Si a mí me agarraba Eshtabai en el árbol de la ceiba, cuando pues prácticamente antes de irme ya había pasado parte del orgasmo, porque ella se alimentaba prácticamente, si te das cuenta, puede ser como un incubo. Prácticamente te estoy hablando que pues, se puede traducir que era un incubo, porque es un demonio sexual. Cuando ya llegaba al orgasmo, los deshacía y decía: cuidado, Utzkullei, y automáticamente tú eras liberado y podías huir. Que obviamente ante... O sea, nada más podías huir, pero no podían deshacerse de... Sí podías huir y librarte de ella. La única manera era diciéndole su nombre verdadero. Su nombre verdadero. Y hasta la fecha, bueno, ahora sigue como dirían, ¿no? La leyenda sigue de que no debes de ir al bosque jarioso, no debes de ir al bosque tú solo ni borracho, porque esa es la enseñanza de esa leyenda, que Eshtabai, que realmente es Utzkullei, perdón por dejarlo tanto en claro, porque como les digo, ella llegó tanto su rencor y su muina y su envidia a Eshtabai original, de que ella sí pudo ejercer su vida, su sexualidad, lo que sea. Sí, la disfrutó al máximo. La disfrutó, que hasta después de la muerte quiso seguir haciendo quedar mal a Eshtabai. ¿Qué opinas, tío? No, pues me suena una historia muy envidiosa, dijeras tú. Exactamente. Realmente muchas veces este tipo de personas que quieren lo que tienen las demás. Porque yo vi al Potter que estaba... Ese tipo de gente, y lo podemos vivir acá también, ¿no? Hay mucha gente que tiene ese tipo de envidias, pero... Y ahí viene la frase que también luego nosotros decimos, ¿no? Cuando dices que obras bien, te irá bien. Obras mal y se te pudre el tamal, Se te pudre el tamal. ¿Sale? Entonces prácticamente fue lo que le pasó a Eshtabai. El querer ser como... No, al revés. Utzkullei quería ser Eshtabai. Entonces, pero también a costa de qué. O sea, sí fue al inframundo, sí le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero penar, pero quiero ser como ella. Al final de cuentas, sí fuiste como ella, pero tú me tienes que dar un tributo a mí, porque me tienes que dar ese tipo de personas desmembradas o todo lo que le tenían que hacer. Sí, y pues bueno, ahora sí que amigos, ya me falta poco, los digo para detrás de cámara, ya me falta poco, ya no me faltan dos leyendas. Faltan como 4, No, muy rápido. No, tú síguele. No, es que ¿sabes qué, tío? Ya voy con las fuertes, esta fuerte. Sí. Porque pues realmente, bueno, Utzkullei pues tenía que deshacer. Porque por parte de su transformación eran las grandes garras para deshacer los cuerpos. Ahora, tío, esta leyenda me encanta por la originalidad del monstruo. Del monstruo. Y ¿sabes qué? De este ser sobrenatural, y más que nada porque fue prácticamente pues para probar la valentía.
que regreso a lo mismo. México Tenochtitlan, ya me regresé a México Tenochtitlan. Si eran mucho de querer probar la valentía del guerrero. ¿Qué tanto me sirves? ¿Qué tanto es tu honor en la guerra? Pues te voy a platicar ahora la historia del Yuatepuzcle. Te voy a platicar del Yuatepuzcle, pero ojo, hasta el fin, hasta en medio te voy a decir cómo era para que digas, ay cabrón, pues hubieras iniciado con eso. Simón. El Yuatepuzcle es una deidad transformada del mismo dios de la noche, o el señor de la noche, como tú comprenderás. Potter entenderá ese chiste demasiado local del señor de la noche. Tú entiendes por qué, ¿verdad? El señor de la noche. Luego te explicamos por qué, ¿verdad, Potter? Bueno, el Yuatepuzcle, que es conocido como el hacha nocturna. El hacha nocturna. El hacha nocturna. Ahora, ¿a qué me refiero con el señor de la oscuridad? Lo que es Tezcatlipoca es conocido como el señor de la oscuridad. Él se transformaba en el hacha nocturna o el Yuatepuzcle, que prácticamente significaba eso. Te pongo en contexto otra vez. Quiero que cierres tus ojitos, tío. ¿Te imaginas que tú eres un guerrero? Pero como que todavía tienes tus dudas de que, pues es que pues realmente no tengo de otra que ser guerrero. Tengo una familia que alimentar, porque su honor y su fortuna dependía de qué tantos huevos le ponías para atraer a esclavos, qué tantos huevos le ponías para atraer, como tío, para los sacrificios. Ahora tú eres un guerrero que va caminando en un patio de un templo, cuando de la nada, tío, cuando de la nada vas caminando en el templo de la Gran Tenochtitlan y escuchas el sonido como si estuvieran con un hacha pegándole a un árbol. Los sonidos así. Cuando de momento se te aparece una entidad. Esta entidad es un guerrero que tiene su escudo, que tiene su escudo totalmente normal y que tiene su macahuicle. No. Su macahuil. ¿Sabes qué es el macahuil? Me imagino que ha de ser su barra esa que tiene varias. Exactamente. ¿Qué? Acuérdense que es un tronco. Bueno, es un pedazo de madera que tiene cuchillas de obsidiana. Su macahuil y su escudo. Es un guerrero, tío, que se te aparece de la nada. Sí me lo imagino, güey. Se me olvidó omitir algo. Está decapitado y tiene el pecho abierto. Y en vez de cuello tiene un pedazo de tronco. Ese es el Yuatepuzcle, que es una transformación para probar tu valentía del dios Tezcatlipoca, que es el dios de la oscuridad. ¿Ya te lo imaginaste? Sí, güey. Vas en la noche tranquilamente. No mames, y se te aparece. Acá hay un pinche tronco de cabeza, güey. Pues deja que ni de cabeza. Hasta acá tiene el tronco, está decapitado y tiene abierto acá. Y te voy a platicar y vas a decir, como que te voy a decir sí, pero no, y te vas a sacar de pedo con lo que te voy a contar. Hay dos maneras de presenciar su llegada: mala suerte y buena suerte. Tú vas a decir, ¿cómo madre es eso? ¿Por qué mala suerte? Se supone que cuando tú te encuentras al Yuatepuzcle, ¿cómo te dije? Al hacha nocturna, mejor lo voy a decir porque antes sí me cuesta mucho trabajo decir Yuatepuzcle. Al hacha nocturna. Cuando tú te encuentras al hacha nocturna, cuando él parte de su pecho se abre y se cierra, hay una manera de demostrar su valentía y es metiendo tu mano en su pecho y sacando su corazón. Cuando tú tienes su corazón del hacha nocturna, hay dos opciones, tío. Una, él amigablemente va a tratar de recuperarlo y va a negociar contigo, casi diciendo, ya devuélveme mi corazón. Amigo, guerrero, devuélveme mi corazón. No se lo tienes que dar. Cuando él te dé una espina de maguey, no se lo tienes que dar. Él te va a empezar a amenazar. El hacha nocturna te va a empezar a amenazar.
como un enemigo. Al fin de cuentas es un guerrero también. Que esté decapitado es otra cosa, pero es un guerrero. Si no cedes, te da otra espina de maguey. En total, para regresarle su corazón tienes que obtener 4 espinas. ¿Por qué 4 espinas? Porque las 4 espinas te aseguran el presagio de que cuando tú salgas a la guerra, vas a agarrar 4 esclavos, y 4 esclavos en el México Tenochtitlan te aseguran fama, fortuna y estabilidad a tu familia. Ahora, hay otra opción, que esa es un poquito más un volado. Si tú tienes el valor para meter tu mano en su pecho y robarle su corazón, puedes huir, puedes irte. No hay necesidad de negociar. Pero también es un volado, tío. Que es un presagio que te avisa el hacha nocturna, que es el dios Tezcatlipoca. Y hay 2 opciones. Que si cuando tú su corazón lo guardas, al otro día se convierte en un puño de espinas de maguey, quiere decir que te va a ir bien. Toda madre. Que te va a ir bien porque pueden ser espinas de maguey o plumas preciosas. Eso es presagio que te va a ir bien. De fortuna y fortuna bienestar, y todo eso. Pero si su corazón se convierte en carbón o en tela vieja, date por seguro que vas a enfermar y te vas a morir. Ahora, hay otra manera. Prácticamente no tienes opción. Sí. Si te lo encuentras, tú decías, bueno, ¿por qué mala y buena fortuna? Si te lo encuentras y eres un cobarde, aparte de que el hacha nocturna o Tezcatlipoca va a decir, pa' guerrero que me agarré, vale pa' pura madre. El recuerdo de habértelo encontrado y el que tu mente no pueda procesar que no te acabas de encontrar literal a un guerrero decapitado, ahí está, mira, el hacha nocturna, automáticamente tú enfermas y mueres. Prácticamente no tienes salida cuando te encuentras al Yualtepuzcle. No tienes salida, tío. Es o un volado de presagio, o debo de tener, o debo de tener los huevos para meter la mano y sacarle su corazón. ¿Qué opinas de esta historia, tío? No mames, güey, pues aparte muy pinche sanguinaria, güey, pero también muy temas de valentía hacia los cabrones que se encontraban, ¿no? Porque al final de cuentas el que te estaba enfrentando era un guerrero o una entidad guerrera o un dios o un monstruo, como lo quieras llamar. Lo que sí me llama mucho la atención, y ahorita que nos mostraban la imagen, es como ese tipo de personaje, como yo me lo imaginaba así, güey, así tal cual. El tórax abierto. ¿Así está? Sí, el tórax abierto, decapitado y un pinche tronco acá, güey, o sea, y dices, o sea, tener los huevitos de meterle la mano y decirle, a ver, güey. Pero también lo chingón es de que dijeras, tú es el voladito de, puedo tener fortuna, güey, me puede ir muy chingón, güey. Si logras negociar con él. O sea, si logras negociar, o si te lo llevas, como dices tú, vas y dices, no mames, al otro día me salieron un chingo de espinas, puta, ya chingue. Es que, tío, regreso a lo mío, hay que tener muchos huevos, casi como Juan Sin Miedo, lean libros de primer grado de lecturas del perrito. Prácticamente hay que tener los huevos bien puestos porque puedes asegurar tu fortuna. Sí. Simplemente diciendo, aguantando que el vato primero te hable bien, que primero te amenace. Si consigues las espinas, ya chingas, ¿sabes qué? Imagínate la impresión también en esa época, la impresión de encontrarte ese tipo de entidades. De entidades, el que te esté negociando, el que te esté amenazando. Yo no me imagino cómo le hablaba o cómo negociaba o cómo veía, güey. Pero sí se me hace muy cabrón porque esta arma que mencionabas hace rato, su huipilo, Macuahuil, o sea, realmente, si ustedes lo ven físicamente, o sea, es una madre, hay de tamaño, ¿no? Hay unos tamaños pequeñitos que... Y sí me iba a comprar acá, uno, pero al final de cuentas, había unos que realmente tú ves, vas a Teotihuacán o vas a esos lugares y realmente ves ese tipo de armas, ese tipo de escudos. Están amenazantes. Yo sí me lo imaginaba porque pues, se ven los escudos cómo estaban diseñados. Sí. Y ves esta arma que tenían ellos como guerreros, o sea, realmente pesaba, o sea, era una madera chingona y no te pesaba medio kilo, ¿no? O sea, realmente el peso del
la obsidiana, con el peso de la madera, con todo lo que le ponía, realmente el chingadazo, al primer chingadazo ya te cargaba el payaso. Pero tío, ¿vale? También te voy a decir otra cosa. No creas que Tezcatlipoca siempre ha sido un culero. Porque aquí fue como dijo, los voy a poner a prueba, Simón, a ver qué tan huevuditos son mis guerreros. Porque hay otra historia que, como dato curioso, Tezcatlipoca es hermano de Quetzalcóatl. No sabías como dato curioso, pero eso es mitología azteca. Bueno, prehispánica tal cual. Pero Tezcatlipoca se liga con otra historia porque esta historia sí está un poquito más, no densa, sino que está un poquito más rara porque precisamente pasa más en fechas de Día de Muertos. Obviamente ellos no es como que estuvieran tan consagrados el Día de Muertos, pero como te digo, era un lugar donde a cada rato hacían sacrificios, amigos. La leyenda, es una leyenda muy cortita. A los muertos, la leyenda muy cortita de los difuntos amortajados decía que cuando realizaban un sacrificio y el sacrificado no podía trascender, se convertía en un difunto amortajado porque prácticamente el difunto divagaba como una momia en el templo y en los patios centrales. Ahora, cuando los comerciantes, guerreros, quien sea, iba transitando por las calles oscuras de la Gran Tenochtitlan, estaba el presagio de que se te aparecía un coyote, que en la cultura el coyote significa la transformación del nahualismo del dios Tezcatlipoca. Porque, ¿qué hacía Tezcatlipoca? Así de que, hijo mío, al chile te voy a hacer el paro, desvíate de acá. Y cuando el comerciante, el transeúnte mexica veía, se me apareció un coyote, me está avisando que un difunto amortajado anda cerca, me tengo que ir por otro lado. Entonces, para que vean que no era tan, o sea, no era culero, no era culero, o sea, lo de la hacha nocturna no va a ser para probar valor, pero también en su presagio ayudaba a desviar a la gente para que no se encontrara los difuntos amortajados, porque tal cual. ¿No era el coyote cojo, no? No el coyote cojo, sino que no le pude responder el albur al momento. Ando muy inspirado contando las historias. Pero ya para terminar, tío, ahora sí, neta, ya es para terminar. Porque te voy a contar una historia muy bonita que también regresamos a lo mismo. Van a decir, ya chocas con lo mismo. No. Pero es bonito el hecho de la última historia que te voy a contar. Que existe una llorona prehispánica. Ay, cabrón. Una leyenda prehispánica. Te voy a contar la historia de la Cihualcóatl. La Cihualcóatl era una mujer que en el desamor de haber perdido a su guerrero, al amor de su vida, un guerrero que fue a la batalla, enloqueció y agarró a sus hijos y los ahogó en el lago de la Gran Tenochtitlan. Cuando Cihualcóatl estaba dispuesta a agarrar su cuchillo pedernal y hacerse el harakiri, la autodesvivisión, fue agarrada por los pobladores del México Tenochtitlan. Pero ya se había chingado a sus dos hijos. Ahora, como parte, porque amigos, nuestros antepasados, aparte de ser muy sanguinarios, eran así como que la bebes y la derramas, la hiciste y la pagas. Cihualcóatl fue torturada y de ahí fue sacrificada. Pero ¿qué crees? En el Mictlán tampoco la quisieron. El gran Mictlantecuhtli dijo, no, ¿cómo crees, mija? ¿Cómo parte de nuestros hijos? Yo que me sacrifiqué tanto para que ustedes vivan bien arriba. ¿Cómo se te ocurre desvivir a tus hijos? Entiendo el desamor, pero no era la salida, Cihualcóatl. ¿Qué culpa tienen los niños? ¿Qué culpa tienen los niños? Entonces Cihualcóatl fue condenada para que en el lugar del desvivimiento de sus hijos los siguiera buscando con el famoso tono de ay, mis hijos. Pero hay otra cosa, tío. Cihualcóatl, no todo es malo, pero por la interpretación. Se tiene la leyenda y la historia de que Cihualcóatl avisó a sus hijos terrenales del México Tenochtitlan que iba a haber la invasión española. No mames. Días antes de que llegara las embarcaciones, la leyenda cuenta que empezó a decir:
ay mis hijos, hay que irnos lejos. Y otro decía, ay mis hijos, no tengo a dónde llevarlos. Ella, Xicoalcóatl, estaba avisando. Xicoalcóatl también fue un presagio de lo que iba a pasar de la conquista, tío. Cuando pasó que México Tenochtitlan fue derrotado, el lago se secó y como fue condenada por Micantecutli, cuando llegó al Mictlán, ella tuvo que seguir pagando su condena. Por eso se tiene la leyenda que en el México actual todavía la Xicoalcóatl sigue pagando su condena y su pena de haber desvivido a sus hijos por un desamor de su guerrero que lo desvivieron en la guerra. No mames, qué historia tan chingona, güey. Tal cual. La verdad, una historia muy bonita porque al final de cuentas... Perdón, tío, me faltó algo. Dime. Me faltó algo muy rápido. Cuando era todavía parte del México ya en fase de conquista, cuando empezó la parte pues ya existían los mercados y eso, dice la leyenda también, eso se me pasó, pero bueno, dice la leyenda que de la nada parecía una cuna con el mismo cuchillo que ella se iba a sacrificar. Y que esa cuna y ese cuchillo anunciaba un sacrificio para que la Xicoalcóatl se calmara. No mames. La Xicoalcóatl también requería que los mexicas... Para que no se les apareciera. Para que no se les apareciera, y que era la manera de calmar a la Xicoalcóatl. Que en la plaza y en los mercados principales aparecía de la nada la cuna. O bueno, no crean que era una cuna actual, no, o sea, una cuna antigua. Con el cuchillo. Ese sí, por eso lo saqué. De hecho, era el que tenía ahí. Entonces, yo, antes de terminar, tío, ya terminó. No más como extras, muy, muy rápido. Se tiene una leyenda actual que está ligado con el México prehispánico. Que actualmente, tío, en el bosque de Chapultepec, que está enorme, está casi inexplorado muchas zonas, existe una llamada la Cueva de Zincalco. En la Cueva de Zincalco se cree que es una entrada directa para llegar al inframundo y conocer a persona como ellos. Aquí, a Micantecutli. Conocerlo en persona. Actualmente, tío, se tiene esa creencia que esa cueva en el bosque de Chapultepec, que está enorme, tío, el bosque de Chapultepec. Hay muchos lugares inexplorados todavía. Que esa cueva aún existe, obviamente ya está un poquito inaccesible, y que es un pase y un camino directo al inframundo. Y leyendas actuales de las personas que viven en CDMX dicen que si tú pasas por lo que es el Zócalo en la madrugada 1 o 2 de la mañana, escuchas tambores y ves a personas con penachos y con vestimentas prehispánicas. Porque si no lo saben, en la CDMX, en la parte del Zócalo, era un templo mayor. Era un templo mayor. Entonces, ahí se los dejo de tarea como recomendación, no tan recomendación, pero pues vean un pequeño cortometraje. Sí está muy sangriento, a mí la neta se me revolvió el estómago cuando lo vi, pero se lo recomiendo. Está en, no me acuerdo si está en Prime Video, que se llama VHS 85, te lo cuento de rápido, tío. Imagínate que... No te lo anoto, güey, porque me lo voy a tener que chingar. Pero... De Solimán. Sí, es que sí está muy, muy, muy sangriento. Te lo pongo de contexto rápido. Imagínate que en el temblor del 85 se abre una puerta y conoces a Micantecutli en persona. Ligado el temblor con conocer a este canijo que está acá. No más es lo único que te puedo decir. Como si fuera un falso documental como grabado en La Bruja de Blair. Eso es todo, amigos. Sí, fíjate, no, yo quiero hacer comentario ahorita que decías todo el tema de que en Chapultepec el pedo de la cueva y que puedes entrar a la parte del inframundo. Quisiera yo imaginarme este inframundo prehispánico con esta
¿Cómo le llaman? ¿También le llaman inframundo al...? En mi clan. No, aquí ya en la parte espiritual católica. ¿De infierno? No, el limbo, ¿sale? En el limbo. O sea, imagínate un inframundo, un limbo, o sea son etapas diferentes, ¿sale? Son épocas diferentes, pero yo no me las imagino, güey. No. O sea, yo no me imagino esa parte que ya ves la parte religiosa y ya ves la parte prehispánica de todos estos dioses de inframundo, de lo que tú quieras. ¿Cómo serían las dos, güey? Pues mira, ¿qué te parece, tío? Si cuando sea época de muertos, te hago un episodio. Simón. Porque me faltó mucho. O sea, realmente, amigos, ojo, yo se los dije al principio. Al principio, yo les aclaré, no les voy a hablar de mitología. Sí. No les voy a hablar de mitología mexica. Les voy a hablar de leyendas de terror que pasaban en esa época. Ahora, para fechas de octubre y Día de Muertos, si quieren les platico cómo era un Día de Muertos prehispánico, sí, cómo era llegar al principio de mi clan, porque algunas culturas te ponen 2 monedas. ¿Sabes por qué te ponen 2 monedas? Porque supone que es el pago que le tienes que pagar. Tienes que ofrendar al dios de la muerte. No, es que supone que ¿cómo se llama? El lanchero, es que se supone que está custodiado por Cerbero, que no es Cancerbero, es Cerbero, es otro perro. Se supone que el lanchero es el que te cobra. Entonces, esas 2 monedas que pones es para que pueda, es el pago. Entonces, tío, si quieres déjala, Potter. Ya voy a terminar. Perdón, amigos, es que estoy avisando que voy a terminar. Entonces, tío, ¿qué te parece? Me late, güey. Si te armo un episodio de cómo era un México prehispánico, pues de que tenías que cuidar a tu Xoloescuincle, que el Xoloescuincle te acompañaba, que si eras culero con los perros, porque ellos tenían esa creencia, tío. Ahorita me guié más en espíritus chocarreros prehispánicos. Güey. No, la verdad, muy chingón. Yo creo que fue un temazo de conocimiento. Igual, Doler, yo sé que te mama todo esto. Y la verdad, pues nos enriquecemos todos, también sobrinos, pues la verdad agradecerle a Doler para que también lo sigan. Este tipo de historias es bien interesantes porque pues sí son terroríficas. Muchos van a decir, oye, sí, pero es que viene acá, él está todo estudiado, está pues ni tanto, libros, pero hice mi mayor esfuerzo. Pero sí está todo documentado para que también ustedes vayan. La verdad muy interesante, y yo creo que pues esto es algo que más adelante vamos a comentar, otro capitulazo de estos, sí, para que lo tengamos como segunda parte. Pues no, bueno, para segunda parte sí, porque sí me faltaron algunas, pero sí traté de agarrar como que, o sea, no las machoteadas, sino que quizás como que variarle un poquito, porque digo, al fin de cuentas es de terror nuestro programa, de terror con cotorreo. Dije, pues un espíritu que se te aparece cuando cagas donde no es. Exactamente. A terminar a un guerrero que está decapitado, dije, pues suena bien, ¿no? Pero también, tío, neta, se los prometo, amigos, déjenos en los comentarios si quieren que les arme el de un Día de Muertos prehispánico, o cómo es incluso Día de Muertos en otras culturas, o cómo era el recorrido de los muertos. Porque incluso va ligado con el infierno de Dante, los 7 círculos del infierno. No les voy a decir que me voy a leer el infierno de Dante. Bueno, la Divina Comedia, pero sí les puedo más o menos armar un episodio sobre este ser, Mictlantecuhtli, que me cuesta mucho trabajo pronunciarlo, perdón. Pero existen más deidades. Tío, de mi parte, esto ha sido todo. Soy un apasionado, soy muy aficionado. Si les gustó, qué chingón. Si tuve errores, háganmelo saber. Ya saben que yo no tengo ningún problema. Les hice con mucho amor y no saben cómo les estudié para ser lo más fiel posible a las leyendas mexicas. Yo soy alguien que quizás, aunque no lo parezca, soy muy capitalista, pero también me gustan estas cosas prehispánicas. Yo me despido. Muchas gracias, tío. No, y también recordarles a todos los sobrinos, por favor, denle like para que también pues el algoritmo se esté generando a toda la gente. Por favor, compartan también, denos su manita, y pues ha sido todo. Esto ha sido todo. Nos vemos en la siguiente. Bye. Hasta Mostla. Hasta Mostla. Ahora sí que hasta Mostla. Hasta Mostla.